Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 13 de junio de 2022. Bueno, conforme nos vamos acercando al domingo, que es el día de las elecciones en Andalucía, va creciendo la sensación de que algo más sonado de lo inicialmente previsto va a suceder. Y esto va a tener repercusiones en la vida política y, por lo tanto, no sé si a la corta o a la larga, más a la corta que a la larga, creo yo, pues puede tener también una repercusión directa en la vida de todos nosotros, independientemente de que vivamos en Andalucía o vivamos fuera de Andalucía, porque el panorama político puede cambiar de una manera bastante radical, por lo menos la atmósfera, el ambiente, eso está claro. No quiero decir que vaya a haber elecciones anticipadas ni que vaya a haber ninguna hecatombe, pero que desde luego esto va a marcar un poco el tempo de lo que pueda ocurrir y sobre todo el clima de convivencia entre los gobernantes, etcétera. Parece claro porque hoy hemos conocido, y es el último día, ya os lo comento siempre, ya saben ustedes que tenemos una ley bastante absurda y solo se pueden publicar encuestas hasta 6 días antes de la fecha electoral. Por lo tanto, el último día para publicar encuestas es hoy lunes, y de ahí que haya aluvión de encuestas, en primera cuenta, de verdad, créanme, lo he intentado durante buena parte de la mañana, había llegado a 7, luego he encontrado otra también, en otro digital, 8, alguien me ha dicho que son 9, da igual, o sea, un montón de encuestas, y no voy a cometer ahora la torpeza de empezar a desagregar datos de una y de otra porque les marearía y les volvería locos, y además ahora tendremos la oportunidad de hablar con Pablo Simón, que sí que las somatiza todas de una manera tremenda y además nos cuenta cuál es, digamos, la media, el promedio y de las conclusiones a las que llega uno después de analizarlas todas. Baste con decir que todas ellas, sin ninguna excepción, también el CIS, hoy hemos conocido el segundo CIS, que es medición demoscópica andaluza. Es verdad que no hay asignación de escaños, pero sí de porcentajes, y todas ellas, sin ninguna excepción, vuelvo a repetir, todas, las públicas, o mejor dicho, la pública, porque solo hay una, la del CIS, y todas las privadas, que son ciento y la madre, dicen que la victoria de Moreno Bonilla va a ser apabullante. No va a alcanzar la mayoría absoluta, es verdad que hay algunas que le sitúan muy cerca de la mayoría absoluta, 2 o 3 escaños, pero no la alcanza y por lo tanto pues va a tener que negociar después de las elecciones. Pero en todo caso, también todas establecen que los escaños que coseche el Partido Popular sumarán más que la totalidad de los escaños de las 3 opciones de izquierda que compiten en estas elecciones, lo cual también es un dato a tener en cuenta. Y esto no se sabe si es bueno o malo. Yo cuando, en fin, nos enfrentamos siempre a este programa me hago una pregunta retórica, no sé qué contestar porque ni soy candidato, ni soy experto, ni tengo tampoco una idea clara. Pero si yo fuera un candidato, por ejemplo, si yo fuera Moreno Bonilla, ¿me gustaría o no que ya dieran todas las encuestas el bacalao como vendido? Porque eso podría desmovilizar a mi gente. Bueno, pues ya vamos a ganar, chicos, y hace calor el domingo, porque hace un calor achicharrante en muchos lugares de Andalucía, pues igual no hago el esfuerzo y no salgo de casa. ¿Para qué? Si ya lo tenemos hecho. Y esto mismo es lo que yo creo que después de conocer todas esas encuestas es lo que ha querido trasladarle Moreno Bonilla a Carlos Herrera cuando le ha entrevistado esta mañana en la cadena COPE. Son sensaciones contradictorias. Por un lado, evidentemente es un acicate, ¿no? El hecho de que la mayoría de los ciudadanos de Andalucía valoren positivamente la gestión que hemos realizado a lo largo de esta legislatura, y eso siempre es un acicate. Pero por otro lado, me genera preocupación porque haya un exceso de confianza por parte de mis electores, por parte de las personas que están ilusionadas en votar este proyecto de continuidad en el cambio, de transformación que es el Partido Popular de Andalucía. Bueno, yo creo que es verdad que él debe tener las sensaciones mezcladas, pero se le nota, por lo menos yo creo notarle gran satisfacción, porque está en el umbral, salvo sorpresa mayúscula, de cosechar una victoria electoral que hasta hace unos días, unas semanas, pues parecía impensable. Todo el mundo decía, bueno, pues puede sí ganar Moreno Bonilla, parece que es el candidato, pero ojo, porque ¿qué va a pasar con Vox? ¿Qué va a pasar también con la izquierda? ¿Se va a movilizar el electorado del PSOE? En fin, había un montón de incógnitas, pero nadie, en fin, apostaba de una manera tan clara por una mayoría tan holgada por parte del Partido Popular. Y luego está la otra cara de la moneda, es decir, veíamos la satisfacción de Moreno Bonilla. Juan Espadas, que es el candidato del PSOE, no se lo cree. Y no se lo cree con este curioso argumento. Aquí deciden los ciudadanos, no decide la demoscopia, y el 19 de junio yo tengo claro que lo que escucho en la calle no se corresponde con lo que nos quieren trasladar las encuestas. Por tanto, yo les invitaría a que estén atentos a sus pantallas y no se pierdan nada, porque probablemente lo que hoy leen no sea lo que se encuentren la noche del domingo.
Es verdad, que no hay que vender la piel del oso hasta haberlo cazado. Yo soy el primero que siempre lo digo, porque he tenido alguna experiencia, ya lo he contado muchas veces, especialmente desafortunada profesionalmente, cuando me he fiado de algunas encuestas que luego han, en fin, resultado más bien fallidas. Pero me sorprende el argumento del señor Espadas, porque generalmente, ustedes lo saben muy bien, los partidos se mueven en territorios que son burbujas, es decir, se retroalimentan. Los del PSOE hablan con los votantes del PSOE y naturalmente los votantes del PSOE hablan bien del PSOE, aunque puedan poner algún reparo, pero no habla uno generalmente con la calle en sentido transversal, es decir, uno no habla con electorados de otros partidos. Por eso es lógico que lo que escuche el señor Espadas sea bueno para sus intereses, pero claro, tendría que hablar no solo con unos, tendría que salir de su burbuja y hablar con todos para llegar a alguna conclusión. Es muy curioso porque yo les decía, esta mañana hemos conocido muchas encuestas, más de media docena de encuestas privadas y una, la del CIS, que es pública. Y la del CIS se caracteriza, desde que Tezanos está al frente del CIS, por ser especialmente rácana a la hora de establecer pronósticos de cara al centro-derecha, de cara al Partido Popular. Y sin embargo, en esta ocasión se ha producido un hecho muy curioso, y es que esta segunda encuesta del CIS se produce después de que hace unos días, hace como 10 días, conociéramos la primera encuesta del CIS. ¿Qué ha pasado en estos 10 días? Comparando CIS con CIS, que la campaña electoral del Partido Socialista, vuelvo a repetir, según el CIS, le está yendo mal al Partido Socialista, porque tiene menos expectativa de porcentaje de voto, ya les he dicho antes que no hay asignación de escaños, en esta segunda encuesta que en la primera. Por tanto, la conclusión parece obvia. Al señor Espadas no le está sentando bien la campaña electoral, le está bajando en la campaña electoral, vuelvo a repetir, siempre según el CIS. Sin embargo, en el PSOE mantienen exactamente el mensaje contrario. Hoy ha salido Felipe Sicilia, que es el portavoz de la ejecutiva del Partido Socialista, para decir lo contentos que están con el desarrollo de la campaña. La campaña está yendo muy bien, estamos viendo mucho ánimo, cómo la campaña ha ido creciendo, cómo la participación va aumentando en los actos. Hay una muy buena sensación y estoy convencido que daremos la vuelta a esas encuestas. Bueno, uno siempre puede pensar, bueno, es que los políticos, ¿qué van a decir? O sea, están obligados a decir determinadas cosas, aun sabiendo que lo que dicen no se compadece con la realidad. Pero claro, yo no puedo nada más que contarles lo que dicen. Lo que piensan, pues ellos lo sabrán, pero no hay registro sonoro o documental de los pensamientos de la gente del Partido Socialista. Les decía hace un momento, algunas encuestas, no todas, las que hemos conocido hoy, acercan mucho al Partido Popular a la mayoría absoluta, pero ninguna vaticina que la vaya a alcanzar y que por lo tanto va a tener que negociar. Dependerá un poco de cómo estén las fuerzas aritméticas después del recuento electoral del próximo domingo. Hoy a Moreno Bonilla, en esa entrevista en la COPE a la que antes hacía referencia, le hemos de preguntar lo de todos los días. ¿Qué pasa con Vox? ¿No? Es decir, si usted necesita los votos de Vox y Vox se empeña en formar parte del gobierno, ¿qué va a hacer usted? Bueno, hoy Moreno Bonilla ha empezado ya a ensayar un argumentario para justificar el domingo, si los resultados le son muy buenos, por qué no conviene que Vox forme parte del gobierno. Vox es una fuerza política nueva que no tiene equipos preparados, rodados en la experiencia de gestión, y la gestión es tremendamente compleja, y esa falta de experiencia conlleva que se te va, y yo lo he podido comprobar en esta legislatura, se te va un año y medio en que se alineen, en que conozcan los procedimientos administrativos, las modificaciones normativas, a que en definitiva conozcan el entorno para tomar decisiones, y no estamos en Andalucía para perder un año y medio. Bueno, esto es lo que dice naturalmente hoy el señor Moreno Bonilla. Habrá que ver lo que diga el domingo por la noche una vez que conozcamos los resultados electorales. También les quiero decir, lo ha contado antes en el informativo de las 2:30 con todo detalle Maite Loureiro, que en Vox no se lo creen, que las encuestas internas de Vox le están dando muy por encima de 20 escaños, entre 20 y 26. Me parece que era la horquilla que ellos manejaban en las encuestas, digamos, internas. La mayor parte de las encuestas que hemos conocido esta mañana dan a Vox por debajo de 20, aunque no muy por debajo de 20, en torno a los 20, con tendencia a quedarse por detrás de los 20 escaños, lo cual es un crecimiento con respecto a las últimas elecciones autonómicas, pero insuficiente porque no colma las expectativas que la propia formación política de Vox había establecido durante la campaña. Ustedes recuerdan a Macarena Olona hablando al principio de que la victoria se estaba dilucidando entre Espadas y ellos.
O sea que ni siquiera el Partido Popular tenía opción, según lo que decía Macarena Olona, de ganar las elecciones. Pero como les decía hace un instante, es absurdo querer tener todos los datos en la cabeza. Solo hay una persona que yo conozca que es capaz de tenerlos todos, de procesarlos bien y de contarnos a qué, digamos, señales tenemos que estar más atentos. Y ese hombre se llama Pablo Simón, doctor en Ciencia Política, profesor de la Universidad Carlos III y editor de Politicón. Todo eso a la vez. Don Pablo, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuántas encuestas has leído hoy? Porque yo he perdido la cuenta. Bueno, ahora se produce este aluvión de encuestas que siempre hay previa al apagón demoscópico y que desde luego dejan un sabor de boca que, digámoslo así, mantiene la estructura de competición como lo llevábamos viendo desde que arrancó esta campaña. Al fin y al cabo, si uno mira los microdatos, luego lo podremos discutir con un poco más de atención, los vectores de crecimiento de los partidos no han cambiado. Es decir, el Partido Popular sigue ensanchándose no solo gracias a la mayor movilización de sus votantes, sino a la gran absorción que tiene de votantes de Ciudadanos y ese flujo que le viene de exvotantes socialistas, que aquí ya las encuestas discrepan, algunos dicen que es 10%, otros lo cifran en el 17%, pero en cualquier caso un crecimiento lo bastante importante para que todas tengan algo en común, que es que la izquierda parece muy difícil que pueda conformar una coalición de gobierno alternativa que no pase por el PP. Es decir, el kingmaker, el que va a formar gobierno en Andalucía, parece claro que será el Partido Popular y ahora la duda es con quién, cómo, con qué mayoría. Siempre que llegamos a estas circunstancias, Pablo, te pregunto lo mismo. Es decir, falta una semana de campaña y es verdad que todas las encuestas también registran que hay un alto número de indecisos y por lo tanto, pues uno siempre puede por cautela, ¿no? Es decir, vamos a ver si antes matamos el oso y luego lo vendemos, porque nos podemos columpiar. ¿Tú crees que con los datos que publican de las tripas de cada una de las encuestas se puede llegar a la conclusión de que todavía puede haber sorpresa o emoción en el tramo final? Siempre pueden ocurrir cosas. Digamos que la media de indecisos aproximada, tanto de aquellas encuestas que hacen público los datos como del CIS, las cifran en torno al 30-35%. Lo que pasa es que los indecisos tenemos que tener presentes dos cosas. Primero, que muchas veces son abstencionistas camuflados, es decir, gente a la que le da reparo decir que finalmente no participará en las elecciones y, por lo tanto, gente que en un principio se descuenta, no sabemos si será simétrico entre bloques o no, pero lo más relevante de todo es tener en cuenta que la gente no está indeciso entre todas las papeletas, sino que hay que localizar las fronteras de indecisión. Y aquí es donde justamente entiendo yo que pueden venir las sorpresas, porque el Partido Popular y el Partido Socialista tienen ahora mismo una frontera móvil de en torno al 12%, el PP y Vox de en torno al 11% y el PP y Ciudadanos de en torno al 10%. ¿Qué significa esto? Lo que significa es esencialmente que el Partido Popular se puede ensanchar con el tirón de la última semana de campaña creciendo en esos vectores o no. Es decir, dependerá un poco de, por ejemplo, en las últimas encuestas muchas no eran a Ciudadanos con representación parlamentaria. Bueno, pues eso puede hacer que una parte de los indecisos entre PP y Ciudadanos opten por este primer partido. Lo mismo puede ocurrir respecto a Vox y el Partido Popular según los mensajes de alianzas que se conformen ahora. Por lo tanto, es verdad que ahí es donde tenemos el acordeón en términos del margen de error que puede ensanchar o reducir a este partido. Y luego también yo creo que no deberíamos dejar de lado el hecho de que las muestras para los partidos más pequeños son muy reducidas y por lo tanto, adelante Andalucía, por ejemplo, que está ahora mismo una horquilla de entre 3, 4 o 5 escaños, va a depender mucho de cómo se distribuya territorialmente ese voto, el que esté más cerca de por Andalucía o no, algo parecido a lo que le va a ocurrir a Ciudadanos. Por lo tanto, estemos atentos a las provincias más proporcionales de Andalucía, que son sobre todo Málaga, Cádiz y Sevilla, que ahí es donde habrá más pelea por el escaño, digámoslo así, que baila, pero en lo que toca a Huelva o Jaén, allá sí, donde la barrera es, en términos matemáticos, de en torno al 7%, ahí es donde ya es más seguro que la competición va a ser de estructura más bipartidista, con Vox siendo casi siempre el tercero. Y el hecho de que haya casi una especie de unanimidad, porque esto de encontrar unanimidades en las encuestas no siempre es fácil, en este caso hasta el CIS parece que pronostica una victoria muy clara del Partido Popular, hasta el punto de que yo creo que no hay ninguna que yo haya leído, salvo que se me haya escapado alguna, y entonces tú me corriges en el error, que no diga, que no vaticine que el Partido Popular va a tener una mayor cosecha electoral que toda la izquierda junta. ¿Esto no puede ser también un factor de exceso de confianza que finalmente perjudique a Moreno Bonilla? Esto es la narrativa que se construye después de la elección y esas son las paradojas que tiene la comunicación política. Uno va a un examen esperando sacar una matrícula de honor y saca un notable alto, que es una bastante buena nota, pero como le queda el regusto de no haber cumplido con sus objetivos, es leído como derrota, ¿no? Por eso los partidos también juegan mucho durante la campaña electoral a tratar de fijar sus expectativas y cuanto más irreales son o más alto fijas el listón, pues es verdad, puede servir para intentar movilizar el efecto carro ganador de última hora de estos indecisos que hablaba
comentaba antes, pero también puede generar un regusto agridulce si finalmente te quedas en lo que apuntan hoy el promedio de los sondeos, que sigue siendo un resultado muy positivo para el Partido Popular, estará a 5 o 7 escaños de la mayoría absoluta, pero es verdad que se habría menos. En cualquier caso, el consenso demoscópico a propósito del buen resultado del PP tiene fundamentos sólidos, es decir, cuando entramos en las tripas de las encuestas y miramos, por ejemplo, la valoración del candidato Moreno Bonilla, esta es muy positiva, incluso entre aquellos que en teoría no le votarán, es decir, que saque un aprobado entre los votantes del Partido Socialista o un 4 entre los votantes de Unidas Podemos, para mí ya es sintomático de cómo la popularidad del candidato tiene tirón, o por ejemplo la comparación que hay en la valoración de la gestión del gobierno de la Junta de Andalucía respecto a la de España. Es decir, 4 de cada 10 andaluces valoran la gestión de Moreno Bonilla como buena o muy buena, frente a solo 2 de 10 que la valoran en el caso del gobierno de Pedro Sánchez. Por tanto, tiene cierto sentido el ver que también hay un premio a esa gestión y, por lo tanto, digámoslo así, que no está habiendo un efecto rebaño artificial por el que las encuestas se imitan mutuamente porque tienen riesgo a equivocarse, sino que hay fundamentos sólidos, estructurales detrás de este voto que vemos ahora. Bueno, has tocado 2 o 3 asuntos que me gustaría desagregar en la medida de lo posible. Primero, hablas de las expectativas. Yo creo que el que más altas las ha puesto y parece que no las va a confirmar si no se equivocan las encuestas es Vox. ¿Para ti es la gran sorpresa el hecho de que no vaya a tener un estirón tan grande como tal vez que podíamos pensar cuando supimos que iba a ser Macarena Olona su candidata? Pues la verdad es que me sorprende, porque en promedio Vox está ahora mismo en los sondeos a nivel nacional en torno al 15-18% del voto, y esto es el tirón que podríamos considerar es basal de la marca. Pero lo que estamos viendo, justamente en esta encuesta flash del CIS me llamaba mucho la atención el dato, es que hoy los votantes de Vox son unos de los que presentan fidelidad de voto más baja, o sea, están en el 63,5% de fidelidad de voto. Y esto es muy raro, porque tradicionalmente Vox ha tenido una fidelidad muy fuerte, y esto lo veíamos en Castilla y León o en la Comunidad de Madrid, de tasas cercanas al 80%. Ver una fidelidad tan baja puede estar apuntando precisamente a que o la estrategia de campaña está siendo errática, no terminan de dar en la tecla, o puede haber una indecisión con el Partido Popular en la que le resulta a veces difícil el ver cómo pueden, si no es extremándose, digámoslo así, diferenciarse del todo, ¿no? Entonces, yo no estoy muy seguro de cuál es la razón. Tenemos que esperar evidentemente a que los andaluces voten. Desde luego es evidente que Vox va a sacar mejores resultados que en la elección del año 2018, pero el fijar unas expectativas muy altas se puede volver como un boomerang en tu contra. Y evidentemente el partido de Vox sabe que se juega mucho aquí, porque para ellos es capital y estratégico el ser capaz de formar un gobierno de coalición con el Partido Popular por el precedente que esto supone también para las elecciones del año próximo. También hablabas del trasvase de votos que se están registrando, es verdad que de manera disímil en función de lo que te dicen algunos institutos demoscópicos y otros. El trasvase del Partido Socialista al Partido Popular. Te pregunto, ¿de alguna manera se sabe el porqué de ese trasvase? Bueno, tenemos algunos indicios de cuáles pueden ser los elementos que están detrás. Desde luego, es como siempre una caja negra, ¿no? Lo que la gente vota, intentamos hacer hipótesis y luego ya veremos en las postelectorales cuál puede ser la justificación que dan. Pero puede haber al menos 3 factores, ¿no? El primero es que sabemos que el grado de conocimiento del candidato Juan Espadas es bajo, desde el 74%, incluso aunque ha mejorado durante la campaña, pero su valoración en términos relativos está incluso por detrás de Juan Marín, que es el vicepresidente de la Junta, de Ciudadanos, pero lo más sintomático de todo es que solo 1 de cada 3 votantes socialistas quieren que él sea presidente de la Junta. Por tanto, ya hay un primer componente que es el candidato. Podemos discutir si hubiera resultado para ellos más inteligente haberlo echado a rodar antes, digámoslo así, para que fuera más conocido, o si es simplemente que durante la campaña no está pudiendo desplegarse correctamente. Pero bueno, en cualquier caso, esto yo creo que es un elemento importante, que es justamente la antítesis del Partido Popular, ¿no? Un candidato muy fuerte contra un candidato más bien desconocido y débil. Yo creo que hay un segundo elemento que también es muy relevante para entender la desmovilización y también parte de los trasvases de voto al Partido Popular, que tiene que ver simplemente con un voto de castigo a nivel nacional. Sabemos que aquellos votantes socialistas que tienen peores valoraciones de la gestión de Pedro Sánchez son también los que nos dicen en los sondeos que con más probabilidad o se quedarán en casa o cambiarán su voto al Partido Popular. Y en un contexto en el que es verdad que algunos votantes de por Andalucía y
Levante Andalucía se van hacia el PSOE, estas fugas no compensan las salidas que se están produciendo hacia Moreno Bonilla. Y luego, por último, yo creo que también hay una cuestión organizativa que no es menor. El Partido Socialista Obrero Español de Andalucía lleva perdiendo votos desde prácticamente el año 2012, de manera sostenida. Y su organización y su estructura tiene problemas serios en el momento en el que ellos se ven, no están teniendo capacidad de movilizar a los que han sido sus sectores tradicionales de apoyo. Perdieron primero el apoyo de las grandes capitales andaluzas, después de los municipios de la costa, muy ligados al desgaste de la corrupción, y además no tienen que hacer el reciclar su estructura para ser competitivos en un contexto en el que esta es la primera campaña electoral que hacen desde fuera de la Junta de Andalucía. Y esto todavía les añade un plus de complejidad y de dificultad que yo creo que puede ayudarnos a entender hasta cierto punto y como hipótesis el por qué pueden no estar creciendo en los sondeos o incluso evolucionar ligeramente a la baja. Y sobre eso, y déjame que te haga la última, porque claro, yo me quedaría hablando contigo horas, pero la audiencia dirá, bueno, a ver si usted, en fin, y además sobre todo que también tengo que tener muy pendiente tu agenda de trabajo, no te quiero entretener más, pero hay una pregunta que sí que te tengo que hacer necesariamente, porque yo lo he visto con verdadero interés y además con cierta sorpresa, ver cómo el Partido Socialista se enfrentaba a la necesidad de movilizar a su electorado, que está bastante desmovilizado. Algunos están, en fin, enfadados y van a cambiar el voto y otros se van a quedar en casa, no pocos. Entonces, cuando ellos se plantearon la necesidad de movilizar, volvieron a utilizar la bala de plata, que yo creo que ya hace mucho tiempo que dejó ser bala de plata, que es que viene la derecha, el miedo de Vox, el miedo al gobierno de coalición. Todavía yo veía a Yolanda Díaz en el mitin de ayer hablar de los represaliados del franquismo para arengar a las masas. ¿Podemos ya, te pregunto, desde el punto de vista demoscópico de opinión pública, dar por muerto, por ineficaz ese argumento electoral, Pablo? Yo creo que sí, al menos de manera provisional, digamos, y puede haber varias explicaciones para esto. Yo creo que una primera explicación es que en contextos en los cuales estás en el gobierno, la capacidad que tienes para movilizar, asustando a la llegada al poder del otro bloque, pierde eficacia, en tanto que la gente puede evaluar los rendimientos reales que tienen las políticas públicas de ese gobierno, y por lo tanto tú tienes la carga de la prueba. No es lo mismo movilizar cuando estás dentro que cuando estás fuera. Por lo tanto, ahí hay un primer componente, que es que uno puede tratar de hablar sobre el miedo a que venga Vox, etcétera. Bueno, eso es muy complicado en un contexto en el que Vox ya ha sido, digámoslo así, considerado como un actor más por la mayoría de los votantes. De hecho, la mitad de los votantes del Partido Popular quieren un pacto con Vox y en torno al 25% con el PSOE. Los restantes no se definen, según los sondeos que hay publicados. Pero bueno, ahí hay un primer componente que yo creo que hace que al final el voto retrospectivo tenga un peso, pero tal vez lo más indicativo para mí sea, si nosotros miramos los sondeos, el hecho de que cuando uno está tratando de asustar con Vox o con un rival que está en la otra orilla política, uno debería esperar que hubiera un proceso de vaciamiento del centro, digámoslo así, hacia los bloques, y por lo tanto que el rival no tuviera capacidad de penetrar el electorado de centro, si es que esta hipótesis es cierta. Pues bueno, eso no está ocurriendo. Es más, tanto el Partido Popular de Núñez Feijóo, que esto no ocurría desde hacía 5 o 6 años, como ahora el Partido Popular de Moreno Bonilla, en el contexto de Andalucía, gana amplísimamente entre los votantes de centro. Y esto es algo que lo que está apuntando es hasta qué grados se ensancha el bloque del centro-derecha, creciendo por ese vector, no por lo tanto yéndose al extremo, y que resulta poco creíble para ese electorado centrista, tibio, no ideologizado o no demasiado ideologizado, esta idea de que Moreno Bonilla es un radical por quien vaya a pactar después. Es más, podríamos hasta darle la vuelta al argumento y decir que la mejor forma de conseguir que Moreno Bonilla no tenga que pactar con Vox, con el cual ustedes me están asustando, es dándole una mayoría absoluta a Moreno Bonilla. Por eso el argumento puede ser en ocasiones hasta problemático para quien lo promueve. Una vez más lo has explicado divinamente, Pablo. Que Dios te lo pague. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Bueno, pues esto es lo que les podemos contar, amigos, a propósito de las encuestas. Ya no podremos hablar más de las encuestas. Ya saben ustedes que vivimos en este país extraño donde sí, los partidos políticos van a seguir viendo qué dicen las encuestas, los trackings, pero los ciudadanos no. Esa información legalmente sería ilícita facilitarla en voz alta. Pues ya veremos si luego buscamos algún tipo de atajo para que sin torcer el espíritu de la ley podemos hacer alguna trampilla más o menos razonable. Bueno, y déjenme que les cuente ya rápidamente algo que tiene mucho que ver con el gran agujero en la gestión del gobierno de la semana pasada.
saben que probablemente el problema de mayor envergadura que se le abrió a Pedro Sánchez fue la decisión de Argelia de romper el Tratado de Amistad con España, después de que en el Congreso de los Diputados el señor Sánchez, el presidente del gobierno, ratificara el giro en la política exterior española con respecto al Sáhara. Bueno, pues miren, el viernes, esto lo he sabido leyendo una interesantísima crónica en El Confidencial de Ignacio Zembrero, que es el periodista que te maneja, créanme, y no lo digo porque sea contertulio de esta casa, la mejor información en esa materia. Pues leyendo a Ignacio, supe que Álvarez, después de haber estado en Bruselas el viernes, llegó y tuvo una ronda telefónica con portavoces parlamentarios y con algunos empresarios. Y empezó a deslizar la teoría de que en realidad el giro de Argelia no se había debido a una, torpeza del gobierno de España, sino porque Rusia había convencido a Argelia para que, tratara de generarle ese problema a la Unión Europea. Y esto pues a mí me pareció nuevo, me pareció llamativo. El propio Ignacio en esa crónica decía que efectivamente lo que estaba contando el señor Álvarez es que Lavrov había estado en mayo en Argel y que ya muchas fuentes estaban manejando la idea de que lo que quería Rusia era dividir a la Unión por el sur, enfrentando a España con Italia. Es verdad que el propio Ignacio Zembrero, que maneja muy buena información, como les he dicho, que yo he consultado a todos los expertos y nadie se cree en esta versión de Álvarez, pero es verdad que el viernes el gobierno empezó a propalar esa idea de cuál era el trasfondo del conflicto. ¿Por qué les cuento todo esto? Escuchen lo que ha dicho la ministra de Economía y vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, esta mañana en la radio. No sé si sabe que yo presido un organismo, el principal organismo consultivo del Fondo Monetario Internacional, y tuve que presidir las reuniones de primavera, y ya entonces vi que Argelia estaba cada vez más alineada con Rusia. Y por tanto no me ha sorprendido tanto el que estemos viendo cómo eso se concreta. Y yo creo que también hemos visto que lo importante es responder con unidad y determinación. O sea que efectivamente la ministra Calviño está dándole paulo a la idea de que en el fondo todo ha sido una maniobra urdida desde el Kremlin por Vladimir Putin y que por lo tanto no hay que imputarle, digamos, este roto a la torpeza del gobierno. Es curioso, Álvarez empieza el viernes y hoy lunes, después del fin de semana, ya a micrófono abierto, miembros del gobierno insisten en esa idea. Bueno, insisten en esa idea y en una segunda, y es que el problema tampoco, crean ustedes, que es tan grande, porque, decía Calviño, ya se ha empezado a reconducir la situación. El mensaje ha sido alto y claro por parte de la Unión Europea. España es un país miembro, la política comercial es una política común y, por tanto, cualquier tercer Estado tiene que ser consciente de la importancia de tener unas relaciones excelentes con sus vecinos, igual que intenta España, que está absolutamente dispuesta, por supuesto, a reconducir esta situación cuanto antes. En esto no se ha quedado sola, por cierto, ha habido otro miembro del gobierno, José Luis Escrivá, que también ha querido, contribuir a la idea de que efectivamente este problema ya empieza a hacerse cada día que pasa un poquito más pequeño. Bueno, se está calmando claramente, ¿no? Yo creo que lo hemos visto recientemente. Yo creo que estos episodios diplomáticos pues tienen a veces estos elementos un poco, amplificados. En primera instancia hay que dejar que el agua se serene, que el agua se cambien las cosas y ver realmente los efectos. Yo creo que estas cosas pues irán canalizando. Bueno, ya saben que yo tengo una costumbre que espero no alterar, y es que durante el tiempo que dure la guerra de Ucrania voy a despedir estos primeros minutos del programa conociendo cuál es la situación que se vive allí. Pero me van ustedes a permitir hoy que antes de repasar esa situación, cosa que haremos, yo les dé una noticia que tiene pues la trascendencia que le queramos dar. La han publicado hoy todos los medios de comunicación y creo que en un acto de justicia. Para mí tiene un valor mucho más íntimo y mucho más personal, y es que ayer falleció Míriam Romero. Y Míriam Romero es una de las periodistas que desde mi punto de vista más han contribuido a hacer una televisión magnífica. Los informativos que hacía Míriam eran de los mejores. Yo, honradamente, es verdad, soy parcial, la quería entrañabilísimamente y probablemente no soy objetivo, pero creo que es la mejor presentadora de informativos que ha habido en muchos años en televisión. Infinitamente mejor, y lo digo con todo el respeto del mundo, por Dios, no quiero molestar a nadie,
que algunas de las presentadoras o presentadores, me da igual el género, que veo ahora mismo en televisión. Y tal vez porque ella sabía mantener las distancias con lo que es la fama. La televisión entontece una barbaridad, y ella lo sabía. Y ella pues tenía una relación sanísima con esa eventualidad y sabía marcar las distancias. Hay alguna anécdota que puede explicar muy bien lo que trato de explicarles. Cuando yo coincidí con ella al inicio de Antena 3 Televisión. Los oyentes más jóvenes de este programa naturalmente no habían nacido, algunos de los periodistas que trabajan conmigo tampoco, pero muchos de ustedes sí que se acordarán de aquel momento. Empezaba la televisión privada en España, año 89, habíamos roto el monopolio de televisión española y aquello era pues una experiencia nueva. Y bueno, pues había efectivamente pues mucha expectación. Y en Antena 3, que fue una de las 3 cadenas que rompieron el monopolio de televisión, de las 3 primeras cadenas privadas, todo salía mal. Todo salía mal, las cosas como son. Era todo una chapuza permanente. Y yo lo recuerdo con horror. Si no generé entonces una superúlcera de estómago es porque Dios es bueno o porque yo soy un insensato y un irresponsable. Pero anunciabas que iba a salir la información del tiempo y te aparecía la guerra del Golfo. Y decías que, yo qué sé, que me ibas a escuchar el informe de la inflación y te aparecía un tipo contándote cualquier otra historia que no tenía nada que ver con aquello, ¿no? Había auténtico pánico a que las cosas en fin, sucedieran de una manera terrible. Bueno, y Manolo Martín Ferrán, Manolo Martín Ferrán era también, desgraciadamente ha fallecido, era un tipo muy curioso, porque Manolo Martín Ferrán de televisión sabía un montón, una barbaridad, de los que más, y también de radio. Y sin embargo tuvo una ocurrencia, que era una ocurrencia un tanto peculiar, y es, bueno, pues los chicos de la radio que vengan a la tele, aprenderán a hacer televisión. Y entonces ahí se mezclaban una serie de tribus que no teníamos nada en común. Pues yo no había hecho televisión en mi puñetera vida, jamás pensé que me iba a dedicar a la televisión. Bien, es verdad que tampoco con carácter previo había pensado que me iba a dedicar a la radio. Y cuando coincidíamos con algunos realizadores o con algunas personas que tenían una cierta experiencia televisiva, nos miraban como diciendo, estos tíos de la que vienen, o sea, estos tienen ni puñetera idea de lo que hacen, esto es un desastre, esto va a ser... Yo recuerdo un realizador, no me acuerdo el nombre, pobre, que le entró tal depresión que al día siguiente de la inauguración de Antena 3, que fue un desastre desde el punto de vista técnico, se fue. O sea, yo creo que dijo, yo aquí no puedo aguantar ni 48 horas, y se fue, directamente desapareció de la empresa porque entendía que aquello iba a ser un desastre. Y Manolo Martín Ferrán le decía a Miriam Romero, Miriam, tú tienes una nariz muy prominente y te tienes que operar el puente de la nariz. Y entonces a mí me decía Miriam, yo no me pienso operar la nariz, o sea, yo comprenderás que yo no pienso hacerlo. Y naturalmente Manolo Martín Ferrán dijo, bueno, pues si no te la quieres operar te tendrás que poner unas gafas para que el puente de la nariz se quede un poco más disimulado. Y Miriam, que era muy terca y que tenía las ideas muy claras de que no, que si usted no quiere, yo no presento el telediario, yo no he presentado un telediario en mi vida, yo no lo he pedido, pero que yo no voy a cambiar ni mi manera de ser, ni mi manera de vestir, ni mi manera de nada. O sea, yo estoy aquí y si le gusta bien y si no, pues adiós, muy buenas, ¿no? Imagínense, ¿no? Ahora que todos somos víctimas un poco del estilismo, a una presentadora de televisión le dicen que se tiene que poner un turbante y se pone un turbante, porque al final, oye, pues por la imagen todo hace, o mucha gente hace lo que haga falta, y Miriam no lo hacía. Miriam era una persona que, en fin, tenía un rigor informativo que yo he hecho muchísimo de menos y una seriedad tremenda. Les contaré una pequeña anécdota. Es verdad que me estoy permitiendo el lujo de exteriorizar sentimientos muy personales y, en fin, los comparto con ustedes y le agradezco su paciencia, pero me parece que es de justicia, porque vuelvo a repetir que no he conocido a otra como ella, ¿no? Pero hay una imagen que me han dicho muchas veces que se reproduce con cierta frecuencia en las redes sociales, en la propia Antena 3, cuando hace una conmemoración de algunas de las cosas que han sucedido en su historia, según una imagen en la que Miriam y yo estábamos presentando el telediario, no sé si era el de mediodía o el de la tarde, porque los presentamos los dos, y nos estamos muriendo de risa. Un ataque de esos de risa que uno no puede contener y que al final se termina haciendo viral porque dicen, estos tíos de qué se ríen, ¿no? Yo no he visto nunca esas imágenes, la verdad, lo tengo que decir, aunque ya le contaba esta mañana a Federico que mis hijos
algunas veces me dicen, lo han vuelto a poner, y lo dicen con cierto desdén, diciendo, papá, parece mentira que al final te vayas a hacer famoso por un ataque de risa. O sea, no parece que sea una condecoración profesional muy honrosa. Y tienen razón, porque lo que había que hacer ahí era mantener la calma y el rigor y la serenidad. Y uno de los factores que contribuyeron a que yo me desternillara fue precisamente que Míriam intentaba denodadamente mantener la calma y la sangre fría. Y aquello era absurdo, porque se nos acababa de caer un foco, habían pasado 17.000 calamidades, el regidor yo creo que tenía un ataque de ansiedad y empezaba a dar botes como si tuviera, yo qué sé, un acceso de lo que fuera, y aquello o te reías o te morías en antena. Entonces era mucho más práctico reírse, las cosas como son. Pero ella, en medio de toda esa vorágine, siempre dijo, aquí el rigor y la seriedad, por lo menos vamos a intentarlo. Y ella lo intentaba. Y recordaré toda mi vida en esa vorágine de calamidades consecutivas como ella era capaz de transmitir serenidad, que era lo que más apreciabas en ese momento. Es decir, bueno, ser calma. La gente que me conoce y que sabe cómo trabajo sabe que yo soy una persona cachazuda, pero yo ni siquiera tenía la capacidad por mí mismo de hacer frente a toda esa situación, y sin su ayuda jamás aquello hubiera salido ni medianamente bien. No digo que saliera, o sea, a lo mejor resulta que salió regular, pero hubiera salido infinitamente peor de lo que salió. Y bueno, han sido años para mí muy importantes, y se ha muerto ella, y se ha muerto con ella la mejor presentadora de informativos de televisión que yo he conocido. Y por lo tanto, pues quería contarlo en esos términos. Y ahora sí, ahora vamos a ver cómo está la situación en Ucrania. Verónica Jorro. Las tropas rusas controlan ya el 70% de la ciudad de Severodonetsk, en el este de Ucrania, donde no hay posibilidad de evacuación de la población. Y es que los rusos han destruido el puente que une esta ciudad y la localidad gemela de Lysychansk, último bastión ucraniano en esta región, con el objetivo también de impedir el abastecimiento. Por otro lado, Ucrania está negociando la salida de civiles que permanecen en la planta química de Azot, en Severodonetsk, donde unos 500 civiles, entre ellos 40 niños, se refugian de los bombardeos. Rusia también ha atacado la central térmica de Vuhledar, en Donetsk, donde han tomado la ciudad de Svitlodarsk, y en el frente sur de Mykolaiv los combates se libran a las afueras de la ciudad, donde los ucranianos han comenzado a cavar trincheras. Ante esta situación, el gobierno de Kiev pide más armas a Occidente. En concreto, el asesor de la oficina del presidente de Ucrania ha enumerado en Twitter la cantidad de armas que necesitan: al menos 1.000 obuses, 500 tanques, 300 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple y 2.000 vehículos blindados, para lograr la paridad de armas pesadas con la Federación Rusa y liberar los territorios ucranianos de los invasores rusos. Piden más armas los ucranianos, mientras el ejército ruso ha destruido un importante lote suministrado por Estados Unidos y por Europa en la región de Donetsk, según ha informado el portavoz de defensa ruso. Según este portavoz, se han destruido con misiles de alta precisión y emplazamiento aéreo una gran cantidad de armas y equipamiento bélico, incluyendo armas de Estados Unidos y de Europa, y ha añadido que la aviación rusa ha destruido con misiles de alta precisión un centro de emplazamiento temporal de mercenarios extranjeros en la región de Lugansk y 2 baterías de lanzaderas múltiples en las regiones de Kharkov y Lugansk. Además, la cuestión de la inseguridad alimentaria tras el bloqueo de los puertos del Mar Negro sigue sobre la mesa. Kiev trata de encontrar rutas alternativas para evitar que su grano se estropee, mientras Turquía insiste con un nuevo intento de desbloquear las negociaciones entre Ucrania y Rusia. Hoy es lunes, es 13 de junio de 2022. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Nayara Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial podría estar más cerca. El PP ha confirmado hoy que tiene previsto enviar al Gobierno antes del 13 de julio una propuesta para renovar el órgano de los jueces y descartan poner como condición el cambio del método de elección, como sí reclamaba la dirección saliente de Pablo Casado. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, llamaba hoy a los populares a terminar con el bloqueo del Consejo. El Partido Popular lleva más de 3 años incumpliendo cada día, desde que se levanta hasta que se acuesta, la ley y la Constitución. Y, por tanto, ese es el anuncio que esperamos, que cumplan la ley, que cumplan la Constitución, porque no se puede ser un partido teóricamente de Estado si uno no cumple la Carta Magna y no cumple la ley.
También han anunciado desde el PP que ofrecerán al Gobierno y al resto de partidos un pacto en materia de defensa. En este se recogerá la solicitud a la OTAN de una garantía de protección de los territorios no peninsulares, como las Islas Canarias o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y más cosas porque el PP de Alberto Núñez Feijóo rectifica y ha retirado el recurso que presentó el equipo de Casado ante el Supremo, en el que pedían la absolución del extesorero Luis Bárcenas de la condena por las obras de la sede de Génova. Según ha explicado esta mañana el vicesecretario de Acción Institucional de los Populares, Esteban González Pons, la dirección actual del partido no tenía constancia de este recurso y dice que se han enterado hoy por los medios. La Dirección Nacional ha conocido hoy, a través de los medios de comunicación, que un recurso presentado por los abogados del partido pide la absolución de Bárcenas. Este recurso se redactó en el mes de noviembre y, hasta donde sabemos, se presentó ad cautelam 3 días antes del Congreso Nacional. En este caso, la estrategia jurídica choca con la lógica política. Por eso la dirección del partido ha tomado esta mañana la decisión de retirar ese recurso. No lo conocíamos y, al conocerlo, no lo compartimos. En el recurso, el PP alegaba que los hechos juzgados estaban prescritos cuando comenzaron a investigarse y acusaba a la Audiencia Nacional de fraude de ley. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. La Audiencia Nacional condenó el pasado mes de octubre a Luis Bárcenas a 2 años de cárcel por pagar en B más de 1 millón de euros de las obras de reforma de la sede del PP en la calle Génova, al tiempo que condenó al propio Partido Popular como responsable civil subsidiario de Bárcenas en la cuantía de 123.669 euros por el impuesto de sociedades del año 2007 de Unifica, el estudio de arquitectura que se encargó de la remodelación. Por ello, el Partido Popular ha decidido presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el que solicita la absolución del extesorero por este caso de las obras de la calle Génova, ya que si Bárcenas es absuelto, el propio Partido Popular se libraría a su vez de su pena. La defensa del PP introduce su primer motivo de casación explicando que el delito de participación en el fraude fiscal ajeno por el que se condenó a Bárcenas prescribió antes de que el juzgado dirigiera el procedimiento contra él. La imputación del mismo, añaden los populares, supuse una especie de fraude de prescripción que desconoce las trascendentes funciones que desarrolla esta institución y los valores y principios constitucionales que la inspiran. Y cambiamos de asunto porque las denuncias por violencia de género subieron más de un 19% durante el primer trimestre del año. Según datos del Observatorio contra la Violencia de Género, los juzgados especializados en esta materia recibieron más de 41.700 denuncias durante los primeros meses del año. Además, las órdenes de protección se vieron incrementadas en un 17%. Y sepan también que este lunes ha comenzado en Valencia el juicio contra Jorge Ignacio Palma por la muerte de 3 chicas, entre ellas Marta Calvo, y por abusos a otras 8 mujeres. La sesión de hoy ha consistido en el nombramiento de los 9 miembros del jurado popular que determinarán la culpabilidad de Palma. Este se enfrenta a 130 años de cárcel o a la prisión permanente revisable, una pena que pedía hoy para el acusado la madre de Marta Calvo, cuyo cuerpo sigue sin aparecer. Yo tengo una esperanza que él pueda derrumbarse en el jurado cuando testifique, o cuando su madre declare. Pero yo tengo esperanzas. Ojalá. Lo que tengo claro es que así no se puede vivir. Yo tengo fuerzas y mi hija me da todas las fuerzas del mundo, pero así no se puede vivir de por vida. Espero que se le haga justicia a mi hija y a todas. Y los Mossos de Escuadra analizan las cajas negras de la locomotora de mercancías y del tren regional que chocaron anoche en Vilaseca, en Tarragona, dejando un balance de 29 personas heridas, 5 de ellas graves. Según las primeras investigaciones, fue el tren de mercancías el que se saltó un semáforo en rojo por un fallo en los frenos. Carmen Álvarez. 29 personas han resultado heridas y 5 de ellas se encuentran graves tras la colisión de una locomotora de mercancías con un tren regional de Renfe que realizaba el recorrido Barcelona-Tortosa. Ahora mismo hay 2 investigaciones abiertas. Una de los Mossos de Escuadra, que además de contar con la policía científica, han activado la unidad de drones para recoger imágenes del accidente. Y también están examinando las cajas negras de ambos trenes. La otra es de Adif, que en un principio informó de un fallo en los frenos de la locomotora y ahora también apunta a un posible salto de un semáforo en rojo. Sin embargo, las causas concretas están aún por determinar. Esta mañana la circulación en ese tramo se ha restablecido, aunque con bastantes retrasos en la línea. Deberían haber habilitado autobuses desde anoche, porque sé que mucha gente se quedó varada en la estación de Tarragona, pero lo de Renfe es casi cotidiano, los retrasos. Ahora con la colisión se extenderán más los retrasos, me imagino. Se ha parado el tren en Vilaseca, antes de llegar a Vilaseca como media hora, y ha habido mucha gente que se ha movido porque no ha habido trenes, van atrasados.
Y atención si tienen billetes con la aerolínea Ryanair para viajar este verano, porque los tripulantes de cabina han convocado 6 días de huelga en junio y julio. Ricardo González. Los sindicatos USO y SITLA han convocado a los cerca de 1.400 tripulantes de cabina en España a 6 jornadas de huelga en 24 horas, en plena operación salida de verano. Los días 24, 25, 26, 30 de junio y 1 y 2 de julio. Lo hacen después de que la empresa Ryanair se haya levantado de la mesa de negociación del convenio colectivo después de 8 meses y tras firmar un acuerdo con Comisiones Obreras. Ambos sindicatos denuncian que Comisiones no tiene representación entre el colectivo y que solo busca anularlos. Lidia Arasanz es delegada sindical. Es que nos van a facilitar una botella vacía rellenable para que podamos llevar agua a nuestros puestos de trabajo. Recordar que un tripulante de cabina tiene jornadas laborales de hasta 10, 12 y pueden llegar hasta 16 horas por ley. Denuncian que la aerolínea sigue sin acogerse a la legislación laboral española porque carecen de los 22 días laborables de vacaciones y 14 festivos. Por otro lado, si su vuelo se ve afectado por esta huelga, no tiene derecho a una compensación, pero sí al reembolso del billete y a ser reubicado en otro vuelo. Y tan solo 2 meses después de su victoria en las presidenciales de Francia, Emmanuel Macron ve en jaque su proyecto. La candidatura del presidente galo empató ayer en la primera vuelta de las legislativas con la del líder de izquierdas, Jean-Luc Mélenchon, en una jornada marcada por una abstención de récord de más del 52%. Macron ve así amenazada su mayoría absoluta en la Asamblea Nacional mientras su rival habla de derrota. Lo cierto es que el partido presidencial al término de la primera vuelta ha sido golpeado y derrotado. Por primera vez de la Quinta República, un presidente recién elegido no es capaz de reunir una mayoría en las siguientes elecciones legislativas. Estén muy atentos porque en unos minutos analizaremos con un politólogo francés todas las claves de estos comicios. No se lo pierdan. En casa de Herrero. Es Radio.